El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 1 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 1 al 14. Y mientras van buscando esa cita, les pongo en el contexto. En el tiempo del que está hablando el escritor, que de profesión era médico, quien dijo que solamente para los ignorantes es la religión o el evangelio. Quien tal dice está completamente equivocado y no le resplandece la luz de la gloria de Cristo. Porque el evangelio es para todos, para pobres y ricos, para blancos y negros. Dios no hace excepción de gentes y Dios invita a todos los seres humanos para que vengan ante su presencia. Decía que del tiempo en que se está narrando aquí, las circunstancias eran muy difíciles para todo el mundo, pero en particular para la nación de Israel. Digo que para todo el mundo porque el imperio o el gobierno que imperaba era bajo las decisiones y bajo la autoridad de un solo hombre llamado emperador, y que exigió que le llamaran Dios. Exigía un saludo digno de la divinidad, y por eso los romanos decían Ave César, que era el saludo en el latín antiguo para el emperador. Y entonces este hombre aquí llamado Augusto César era cruel, asesino, despiadado. Inclusive imaginen ustedes que exigía ser respetado y venerado como Dios. Y entonces él mandó un edicto. ¿Cómo le llama el presidente hoy cuando envía al Congreso o al Senado? ¿Cómo le llama? Se me olvidó en ese momento, pero estoy tratando de que me ayuden. Él le llama reforma, ¿no? Una reforma de ley. Bueno, él mandó un edicto, una ley, y es de lo que habla aquí. Y José y María vivían al norte de Israel, en una región llamada Galilea, que era la región donde vivía la gente más peor, si me permiten usar la expresión, la escoria de aquella región. Era llamada Galilea de los gentiles, porque muy pocos judíos vivían allí y normalmente vivían extranjeros y por lo consiguiente tenían costumbres extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, el César, el emperador, ordenó que todos tenían que ir a sus ciudades de origen para ser empadronados. Hizo el censo. Y esa es la razón por la cual Jesús nació en Belén de Judea. No donde vivían, sino en el sur de Israel, justo como lo habían anunciado 700 años antes los profetas. Inclusive la Biblia dice, todo esto sucedió para que se cumpliese las escrituras. ¿Ya encontraron el pasaje que les dije? Estaba explicando sobre lo que vamos a leer y por qué Jesús nació en una condición tan humilde, para que se cumpliera la escritura, dice la Biblia. Lucas capítulo 2, del 1 al 14. Leamos. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Nos unimos al canto angelical. Por eso empezamos este culto cantando: ángeles cantando están. No me acuerdo qué sigue diciendo la letra. Nos hemos cautivado y esclavizado tanto por lo que se nos refleja en la pantalla, que ya se nos olvidaron las letras que antes manejábamos de memoria. Por el otro lado, siendo ya un anciano, aunque algunos compañeros míos me dijeron: no, que vas a estar anciano así. Bueno, es que ya 70 años es ser anciano, ¿o no? No como alguien que me encontré de casi 80 y me dijo: no, yo no soy anciana. Bueno, es no querer aceptar la realidad, ¿no? Si por eso nuestras autoridades catalogan que después de los 60 ya es la tercera. Cuando usted llega a los 60 años, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la sociedad? Que ya llegamos a la tercera edad, ¿no? Así que hay que ser realista y hay que aceptar lo que es. Nosotros no lo podemos cambiar. Pero bueno, Jesucristo es nuestro gozo. Así con que peinemos canas, estemos viejitos y nos sintamos fuerte y Juan Camaney, solo Jesús llena el corazón y de contentamiento. ¿Cuál fue el canto de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Eso es un canto que refleja ¿qué? Es un canto que refleja ¿qué? Alegría. Alegría. Gloria al Señor, gloria a Dios. Eso es alegría, eso es gozo. Ahora, no estoy diciendo que por gritar alegría y por gritar gloria a Dios o por gritar aleluya, ya automáticamente uno es gozoso. No, yo no estoy diciendo eso. En este caso, el canto angelical expresa alegría, expresa contentamiento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los cantos los ángeles expresaron un canto que expresa gozo, que expresa alegría? Gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz y buena voluntad para los hombres, no para los hombres de buena voluntad. La Biblia dice que no hay hombre bueno, ni siquiera uno. Y es que el gozo y la buena voluntad venía al corazón del hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque había nacido un Salvador. Son palabras que acabamos de leer. No más que a veces leemos sin entender. A veces hablamos sin pensar. Yo soy uno de ellos.
Así que propongo en esta mañana que en la buena voluntad de Dios, porque la buena voluntad de Dios venía a esta tierra. ¿Quién representa la buena voluntad de Dios? Jesús. ¿Por qué buena voluntad? Porque en Él hay salvación. En Él hay alegría y gozo. En Él hay esperanza. En Él hay paz. En Él hay perdón. En Él hay vida eterna. Porque la vida eterna que estaba con Dios y que es Dios mismo, era y es, venía a esta tierra. ¿Así lo hemos leído o no? Entonces, no me crean a mí. Creamos lo que dice la Escritura. Creamos lo que dice Dios. Así que propongo, había dicho, en la buena voluntad de Dios está la salvación, la esperanza, nuestra paz y el gozo completo. Y esa buena voluntad de Dios se personifica en el Señor Jesucristo, a quien llamamos y a quien la Biblia lo señala como el Hijo de Dios. No porque tenga una relación paterna e hijo, sino por esa relación divina que siempre ha existido desde el principio. Más bien, Hijo de Dios es uno de los muchos nombres que tiene el Señor, según la revelación de su palabra. En Juan 15:11, no tienen que buscarle, yo se los voy a leer. El Señor Jesús, siendo adulto, le dijo a los discípulos estas palabras: estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y el gozo esté totalmente completo. En sus Biblias dicen, su gozo sea cumplido. La palabra cumplido viene de un término que quiere decir pleno, total, completo. Así que en vista de ello, le he titulado a este mensaje. Y escriban el nombre o el título de este mensaje: Jesús es nuestro gozo. ¿Cuántos de ustedes me dicen amén? Jesús es nuestro gozo. Solo en el Señor Jesús encontramos la alegría y el contentamiento. Por eso, con gozo inusitado, celebramos o festejamos la visitación de Jesús a esta tierra, que comúnmente, por el término revelado del latín antiguo, llamamos Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Ciertamente Jesús no ordenó que celebráramos su nacimiento. Fíjense qué interesante. Jesús ordenó que celebráramos, que anunciáramos su muerte y su resurrección de entre los muertos. Jesús ordenó que nos amáramos unos a otros. Jesús ordenó que como quisiéramos que nos traten los demás, debemos de tratar así a los demás. Si usted quiere ser respetado, Jesús dijo, respete. Si usted quiere sentirse amado, Jesús dijo, ame. Si usted quiere ordenar, Jesús dijo, aprenda a servir. Qué interesante las enseñanzas del Señor Jesús. Hay mucha gente que quiere ordenar y mandar sin saber obedecer. Y hay algunos que argumentan que para poder mandar hay que obedecer, pero solamente lo dicen de labios porque solamente saben mandar. Y quieren mandar. Pero Jesús lo estableció muy claro. El que quiera ser grande, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tiene que ser el más pequeño de todos. ¡Qué tremendo! Estas cosas les he hablado para que mi gozo, así dijo Jesús. ¿De quién es el gozo? De Jesús. Para que mi gozo esté en ustedes. ¿De quién recibimos ese gozo perfecto y pleno? De Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno, sea completo, sea total
su Biblia leen, se ha cumplido. La palabra cumplido viene de total y pleno. Satisfactorio, diríamos hoy. Pero, hermanos, ¿cómo Jesús, el Señor, pudo decirle estas palabras a los discípulos en un momento tan difícil que estaba enfrentando y que desde su nacimiento enfrentó en esta tierra? ¿Por qué digo desde su nacimiento? ¿No recuerdan ustedes que hubo un gobernador de Judea o rey de Judea que, como él quiso ser llamado Herodes, ordenó matar a todos los niños con el propósito de deshacerse de Jesús? Porque aquellos sabios llegaron ante su palacio preguntando: ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él, sintiéndose amenazado y muy preocupado y muy angustiado, que ni podía dormir y probablemente perdió el apetito también, de pronto Satanás le susurra una idea para que decretara una ley o una orden y mandara asesinar a todos los niños, calculando que en esa edad podría estar ese rey nacido que amenazaba su trono. ¿Se acuerdan de Herodes, que así hizo? Sin embargo, José y María, bueno, concretamente José, recibió la instrucción de la palabra de Dios que se levantara inmediatamente y saliera de ahí para irse a refugiar a la nación de Egipto. Fíjense. Y Egipto, que ha sido eterno rival de los judíos. ¿Y a dónde se fue a refugiar el rey que había nacido? Por orden de Dios. Y luego, cuando adulto, cuando él predica por primera vez, según lo narran los evangelios, allá en la sinagoga de Capernaum, déjenme usar la palabra el templo de Capernaum, porque la sinagoga era un edificio. La palabra sinagoga quiere decir lugar de reunión. Así que cuando usted lee en la Biblia la sinagoga, se refiere al lugar de reunión. Y cuando él predicó por primera vez en ese lugar, y la gente lo quería, ¿se acuerdan que lo quería despeñar? Y él pasó por en medio. Y desde entonces enfrentó el desprecio y el rechazo de los religiosos, y luego del pueblo, y luego el imperio le empezó a perseguir, y fue un perseguido todo el tiempo. ¿Se acuerdan que él tuvo que enfrentar la difamación? Porque Jesús también fue difamado. ¿Se acuerdan que lo acusaron de ser hijo de fornicación? Y otros más allá todavía, hablando sin pensar y no tocándose el corazón, dijeron que él hacía esas cosas porque era inspirado por Belcebú, que era un demonio. Y por cierto, Belcebú es un término con que se refiere al maligno, ¿no? Y se acuerdan ustedes también cómo uno de sus amigos se puso de acuerdo con los líderes religiosos para traicionarlo, ¿se acuerdan? Y ese hombre traidor ha sido famoso hasta el día de hoy porque le dio un beso a Jesús como señal de que ese era el que tenían que apresar, ¿se acuerdan? Y yo espero que sí. Y todo el mundo le pone a su hijo Jesús, todo el mundo le pone a su hijo José o a su hija María, pero ¿cuántos se atreven a ponerle a sus hijos Judas? Nadie quiere tener identidad con Judas, ¿verdad? Porque Judas es considerado como un vil traidor, como una víbora rastrera. Quizás haya muchos adjetivos. Bueno, todo esto que le estoy contando eran las circunstancias y eran las situaciones que rodearon a Jesús. ¿Y qué fue lo que él dijo? Mi gozo. Le hablo todo esto para que mi gozo llegue
a sus corazones. Y una vez en sus corazones sea totalmente pleno, completo, satisfactorio. ¿Cómo pudo Jesús decir mi gozo cuando él estaba rodeado de persecución? Cuando él estaba rodeado de traición, cuando él estaba rodeado de críticas y de señalamientos, de desprecios, de rechazos. Y cuando él dijo esta palabra, para que mi gozo esté en ustedes, estaba solamente a unas cuantas horas de ser golpeado en la cruz, de ser golpeado mientras iba camino al cerro del Calvario, de ser lacerado su espalda con aquel látigo, o de sufrir las burlas de aquellos que le tapaban los ojos y lo golpeaban, y a ver, di quién te golpeó. ¿Se acuerdan? ¿Han leído los evangelios que así narran? Para escarnecerlo. La palabra escarnecer quiere decir burlarse. O de los escupitazos que le tiraron o que le echaron. ¿Cómo pudo Jesús decir, mi gozo se los doy a ustedes para que esté completo? Y luego como el apóstol Juan dice, lo que vimos y que era desde el principio, tocante al verbo de vida, y la vida eterna que vino y que nosotros tocamos y contemplamos, se lo estamos diciendo para que tengamos comunión, para que estemos de acuerdo unos con otros y todos con el Padre y con Jesús, el Hijo, para que nuestro gozo esté completo. Ya lo leímos, recuerden. ¿Cómo Jesús pudo hablar de un gozo cuando no tenía nada? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que las zorras tienen unas cuevas como guaridas? Pero que él no tenía ni siquiera una almohada para recostar su cabeza. No tenía una casa propia para aquellos que quizás en algún momento dado están añorando una casa. Y él no tenía una casa propia. Siempre pasaba con amigos y conocidos. ¿Cómo podía hablar de gozo cuando él no percibía dinero por sus ocupaciones? O Jesús fue como algunos pseudos líderes religiosos y pastores que dicen ungidos y están sacándole el dinero a la gente. Hey, traigan su cantidad y pacten con Dios, y tan pronto cae su dinero allí, les va a venir su milagro. Porque así he oído que dicen. Y muchos creyentes le creen. Y yo no estoy diciendo que no deba usted dar. Ese es su corazón con Dios. Lo que estoy diciendo es cómo muchos predicadores en la actualidad se enriquecen manipulando el buen corazón o manipulando el corazón fiel, pero que en lugar de poner sus ojos en Jesús, lo empiezan a poner a sus alrededores. Jesús no manejaba dinero, sin embargo comía. Jesús no tenía una casa, pero tenía dónde llegar. No tenía una almohada propia, pero tenía dónde dormir y dónde reclinar su cabeza. No devengaba un salario, pero no les hacía falta nada. Y usted me puede argumentar, pastor, pues era Jesús, era el Hijo de Dios. Sí, pero ¿acaso convirtió las piedras en pan como le susurró el diablo? Lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Porque él dijo, no solo de pan vive el hombre. Pero hoy en el tercer milenio, en el siglo XXI, pareciera ser que solamente queremos manejarnos con vale con cuánto y qué tanto tienes. Pareciera que hoy queremos manejarnos solamente con dinero constante y sonante en nuestras bolsas. Y pareciera que todo lo queremos arreglar a base de dinero, olvidando aquellas indicaciones sagradas que nos dio Jesús, que no solo de pan vive el hombre.
Y tengo que aprender a entender esa instrucción para que mis ojos estén puestos en Jesús. ¿Cómo él pudo hablar de gozo y de alegría y de contentamiento cuando él vivía de esta manera como les he descrito? ¿Cuál era su secreto? No sé cuántos de ustedes recuerdan que llegó el tiempo en que Jesús debía de manifestarse públicamente como Jesús, o como el Hijo de Dios, mejor dicho. Y llegó a donde estaba Juan el Bautista bautizando. Aquel que decían, hagan obras dignas de arrepentimiento. Aquel que se atrevió a desafiar a los líderes religiosos llamándole generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Así predicaba Juan el Bautista. Hoy algunos predicadores tratamos de predicar la palabra y cuántos hermanos se ofenden y ya no quieren ir a la iglesia. No, ya no predica como predicaba antes. No, ya no sabe predicar, ya pierde el hilo, ya se equivoca. Porque el corazón no está dispuesto a oír la voz de Dios y solamente está juzgando y está cuestionando y está pensando que lo están regañando o están pensando que los predicadores nos volvemos tan repetitivos que ya, como se dice popularmente, ya chale. Y llega Jesús ante Juan el Bautista y le dice que quiere ser bautizado. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Juan el Bautista? No. ¿Cómo? Si yo no soy digno ni de desatar los cordones de tu zapato. Yo no soy digno ni de amarrarte los cordones de tus sandalias. Recuerden que eran sandalias en aquella época. Yo no soy digno, tú eres el que me debes de... ¿Y qué respondió Jesús? Porque primero les hablé sobre el gozo que dijo Jesús. Mi gozo se los quiero entregar a ustedes para que estén contentos, que estén plenos, que estén satisfechos, que caminen por la vida siempre gozosos, siempre felices. Pero les hablé de las circunstancias que los rodeaban. Sin dinero, sin propiedades, sin casa, sin almohada. Los religiosos envidiándoles, insultándoles, difamándoles, rechazándoles. ¿Cuál era su secreto? Y lo empezamos a conocer cuando él viene a ser bautizado y Juan el Bautista dice no. Y recuerdan que dijo Jesús, los que han leído el episodio. Deja porque así conviene que se cumpla la escritura. ¿Qué me enseña esa expresión de Jesús? Vengo para que se cumpla la escritura. O cuando Jesús predicó después de ser bautizado aquel mensaje que les mencioné allá en Capernaum en la sinagoga. Y les dice, hoy se ha cumplido la escritura ante de ustedes. Que fue la razón por la cual los quisieron despeñar. ¿Qué enseña estas expresiones que les estoy repitiendo, hermanos? Dice la Biblia que una vez que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se oyeron como truenos. ¿Y alguien recuerda qué dice la Biblia que aquellos truenos que decían? Que era la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús hablaba de un gozo perpetuo, de un gozo permanente, de una alegría, de un contentamiento todo el tiempo por encima de cualquier circunstancia que se enfrente? En darle contentamiento al Padre. ¿Cómo? Cumpliendo las Escrituras. En otras palabras, obedeciendo las indicaciones de Dios. Jesús, sometiéndose en esta tierra como un hijo, debe de someterse ante un padre con respeto, con honra, con obediencia plena, total, absoluta y ciega.
Por enésima ocasión voy a repetir. Nuestro presidente exige que para que sean integrantes de su gabinete, de su gobierno, no es necesario que haya aptitudes. ¿Qué es necesario que haya? Hey, mexicanos, ¿viven aquí en México? ¿Qué es necesario que haya? Obediencia plena a lo que Él dice. Fidelidad absoluta. Y el hombre o la mujer que le es fiel a nuestro presidente, mira a dónde es puesto. Así sus adversarios políticos en algún momento se le entregan con fidelidad, como los premia. Con embajadas y con puestos importantes. Y obviamente con buenísimo salario. Si un hombre mortal y contradictorio, como cualquier ser humano, como lo es nuestro presidente, exige fidelidad y obediencia plena y absoluta, aunque no sepa usted hacer nada, pero si usted le obedece y le es fiel, usted es bien recibido. No tiene más derecho Jesús para exigir obediencia plena, total y absoluta. Cuando Jesús es el creador y hemos leído que sin Él todo lo que ha sido hecho no fue hecho. Cuando leemos que Él es la vida eterna, cuando leemos que Él es más allá del principio porque es Dios mismo, ¿no lo leímos así en Juan? ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Vivir en pleno contentamiento delante del Padre. ¿Alguna vez el Señor Jesús se quejó de ser maltratado? Cuando lo maldecían, ¿qué decía Él? Cuando lo golpeaba, ¿qué decía Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo actuamos hoy cuando nos ofenden? ¿No inmediatamente queremos desquite? ¿No inmediatamente queremos revancha? Ah, no, me dijo una hermana, es que pastor, yo no me voy a dejar, me dijo una hermana así, no dijo el lugar de dónde, pero una hermana me dijo, pastor, yo no me voy a dejar, a mí el que me la hace me la paga. Si me está oyendo el hermano, se sabe. Pero no solamente la hermana actúa así, ¿cuántos no actuamos así? Queremos desquite, queremos revancha, porque no nos dejamos de nadie. ¿Qué decía Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que... Hermanos, el guardar resentimiento, el guardar rencor en nuestro corazón, no nos permite disfrutar el gozo que está a nuestro alcance como hijos de Dios. ¿Se dieron cuenta? Ese era el secreto de Jesús. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Jesús obedecía plena y ciegamente las indicaciones del Padre. Y en otra ocasión, cuando tomó a 3 de sus discípulos y lo llevó al cumbre de una montañita, y se transformó y se hizo brillante ante los ojos de ellos, otra vez el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Pero ya no dijo, en quien tengo complacencia. Dijo, a Él oíd, a Él escuchen. Y cuando Jesús fue interrogado por uno de los discípulos, cuando Él les decía que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía venir al Padre sino por medio de Él, le dijo ese discípulo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y recuerden que dijo Él, tanto tiempo que he estado entre ustedes y no me has conocido. Porque venir todos los días, bueno, ¿qué digo todos los días? Venir un culto a la semana como hoy sucede. Venir el domingo en la mañana y ya no acordarnos a otro culto.
ya no acordar, y no estoy echando piedra, estoy diciendo lo que sucede, no solamente en Betania, sino en cualquier congregación hoy día. Por lo que usted guste y demande como justificante. Yo le creo lo que usted me dice. ¿Cómo podemos conocer a Jesús cuando no nos congregamos? ¿Cómo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios cuando no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor cuando no oramos? ¿Saben por qué el Padre dijo, en Él tengo mi contentamiento? Porque Jesús obedecía. Porque Jesús pasaba tiempo con Él hablando, es decir, en oración. Y porque Jesús jamás se rehusó a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Por eso en el libro de Hebreos dice que Él fue con el gozo puesto ante la cruz. Nada de que Jesús se quiso arrepentir cuando Él dijo en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y olvidan decir que terminó diciendo, pero no lo que yo quiero. ¿Qué dijo Jesús? Lo que tú quieras, Señor. Y cuando usted y yo como creyentes echamos mano de esta instrucción, de este consejo y de este ejemplo, dado en la persona de Jesús, nuestro gozo, descubrimos qué es la alegría, qué es la felicidad. Y se puede descubrir qué es el gozo perpetuo y permanente que nos hace capaz de enfrentar las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas inesperadamente con el contentamiento de decir, gloria al Señor. Miren, tengo más de 50 años de ser predicador de la palabra. Yo empecé a predicar la palabra en el año del 72, concretamente en septiembre, en un lugar llamado el Templo Bíblico, que en aquel entonces estaba en las orillas de Mission, Texas, allá con un compañero que se acaba de jubilar, Jesse Treviño. Por primera vez prediqué. En el año del 72, en septiembre. Y quizás no has prosperado mucho como predicador. Quizás no has progresado mucho como decidor de la Biblia. Porque solamente he sido un repetidor de lo que dice la Biblia. Así que cuando alguien me ha dicho, yo no creo en lo que usted dice, está bien. Es respetable tu opinión. Está bien. No me creas. Pero créele lo que dice Dios. Pero si no me crees a mí que me estás viendo y tocando, que me estás oyendo, yo me pregunto, ¿cómo vas a creerle a Dios que no lo ves? Porque así somos los seres humanos. Y así dijo también uno de los discípulos, ¿no? ¿Usted quiere experimentar este gozo del que habló Jesús? Tiene que agradar a Dios. Tiene que vivir honrando a Dios. Tiene que vivir obedeciendo a Dios. Tiene que vivir dándole gusto a Dios. Usted quiere experimentar esta alegría de la que habló Jesús en plenas circunstancias adversas. Usted tiene que acercarse a Él en plenitud de gozo, agradeciéndole porque de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Usted quiere tener ese contentamiento y esa alegría en su corazón, ese gozo perpetuo y verdadero. Solamente siga a Jesucristo. Ponga sus ojos en Jesús. Porque si usted lo pone en alguien que no es Jesús, usted va a ser decepcionado. Si usted pone sus ojos en un pastor, va a ser decepcionado. Porque todos los seres humanos tenemos virtudes y también defectos. Pero ¿saben quién es perfecto? El Hijo de Dios. Que Él pudo agradar al Padre. Y si Él pudo, usted y yo también podemos. Porque Jesús dijo que el que creyera en Él, cosas mayores haría a las que Él hizo. Solo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. No le estoy poniendo ni de más y espero no quitándole tampoco. Y yo le llamo, mi querido hermano, en este tercer domingo de Navidad, tercer domingo de Adviento, yo apelo a su conciencia. Oiga la voz de Dios. Obedezca la voz de Dios. Siga la instrucción de Dios y usted podrá descubrir el gozo del que habló Jesús. El gozo de
tener perdón de pecados, el gozo de poseer la vida eterna, el gozo de tener el agrado de Dios, el gozo de ser llamado hijo de Dios. Solo en el Señor Jesucristo hay este gozo. Termino citando un último ejemplo. En Hechos, capítulo 16, por allí, sí, concretamente Hechos 16, la Biblia relata de unos discípulos que llegaron a un puerto llamado Filipos. Y ellos llegaron con la intención de hablar del Evangelio de Cristo. Pero en ese lugar tenían una patrona de la región, así como aquí en Catemaco, que se le llama a un ídolo patrona. Y entonces estos discípulos, uno de ellos era Pablo el apóstol, el otro era Silvano, llamado Silas, su compañero, y el otro era el apóstol, el médico Lucas. Y cogieron preso a Pablo y a Silas. Y la Biblia dice que lo pusieron en el calabozo de más adentro, es decir, el más oscuro, el más húmedo, etc. Pero la Biblia dice que ellos, estando en aquel encierro y torturados por un instrumento de tortura llamado el cepo, dice que ellos estaban cantando y alabando al Señor. Y mientras cantaban y alababan al Señor, dice que repentinamente hubo un temblor y que la puerta de su calabozo y de los demás calabozos se abrieron. Y la Biblia dice en esa narrativa, Hechos capítulo 16, que el carcelero, al ver que las puertas se abrieron, él se quiso suicidar porque pensaba que todos se habían escapado. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos, no te hagas daño. Y dice la Biblia que aquel carcelero dijo, díganme qué debo hacer para ser salvo. En otras palabras, díganme lo que ustedes tienen porque yo quiero tener eso. ¿Y saben qué era lo que estaban reflejando o expresando, mejor dicho, Pablo en esos momentos? Cantando y alabando al Señor. Les decía que tengo muchos años de ser predicador y también ya de ser pastor. Y yo nunca he escuchado que alguien se levante a dar gracias a Dios porque está pasando desgracias. Nunca he oído porque algún feligrés se levante diciendo, doy gracias a Dios porque estoy bien enfermo. Nunca he oído que alguien se levante y diga, doy gracias a Dios porque me pasó esa tragedia. Nunca. Siempre estamos quejándonos, suplicándonos, pidiendo oraciones por nuestra vida cristiana cuando no hacemos nada para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga y nos dé contentamiento y alegría cuando no queremos agradarle? ¿Cómo pensamos y consideramos que vamos a honrar a Dios cuando no movemos un dedo para venir al culto de oración? Perdonen esto, hermanos, y que es muy repetitivo, pero tenemos que pensarlo. Usted quiere el gozo, usted quiere la alegría, usted quiere la bendición. Búsquela, porque Dios se la está expresando. Dios se la está dando. Pero póngase de pie, levántese y tómela y déle la gloria a Dios, que es lo que nos hace falta a muchos cristianos en el día de hoy. Hagámoslo y tendremos el gozo de Dios completo en nuestro corazón. Porque Jesús es el gozo de Dios y Jesús vino a poner su gozo en nosotros. Abramos el corazón y la conciencia para que lo disfrutemos. Amén.